actividad del proyecto Green Hydrogen se centra en la generación de hidrógeno verde por electrólisis de agua a baja temperatura, utilizando energías renovables para ello. El principal objetivo de esta línea es el desarrollo y operación de un sistema de generación de hidrógeno verde basado en un concepto multi-stack de electrolizadores PEM, acoplado a la generación híbrida renovable, incluyéndose la energía solar fotovoltaica y la eólica, y utilizando un único convertidor electrónico modular, que permitirá reducir los costes de este sistema. La idea principal es que el corazón de este sistema de electrólisis lo conformen una serie de electrolizadores PEM acoplados entre sí y que, ajustando la electrónica de potencia, se consiga gestionar las fluctuaciones e intermitencias de las energías renovables. Y bueno, el encontrar la topología óptima de esta electrónica de potencia es uno de los puntos claves de esta línea de investigación. Con esta tecnología se podrán desarrollar plantas de generación de hidrógeno en localizaciones en donde estén estos recursos naturales disponibles. CIMAD coordina esta línea de investigación y en ella participamos diferentes unidades de investigación del centro. Participamos la unidad de materiales funcionales para tecnologías del hidrógeno, la unidad de conversión electroquímica de energía, unidad de energía eólica y la unidad de sistemas eléctricos de potencia. Todos colaboramos también con la Universidad Carlos III, con el Departamento de Ingeniería Eléctrica, para poder abordar esta línea. En cuanto al trabajo que se está desarrollando, pues bueno, principalmente estas investigaciones se van a desarrollar en 3 instalaciones del CIMAD. La primera parte, que se está desarrollando aquí en el CIMAD de Moncloa, en ella estamos evaluando y trabajando con electrolizadores de baja potencia, hasta unos 4 kilovatios, para ver su acoplamiento con las energías renovables. Más concretamente, estamos, por ejemplo, en este laboratorio evaluando celdas de baja potencia en condiciones de operación de las energías renovables, con su intermitencia y variabilidad, para poder ver qué mecanismos de degradación experimentan los componentes del propio electrolizador y poder proponer así materiales alternativos que subsanen estas limitaciones. Por otra parte, hemos adquirido también un electrolizador de 4 kilovatios que se está integrando con las energías renovables, especialmente con la energía eólica, y se está trabajando en el desarrollo de los modos de monitorización y control de estos dispositivos. Por otra parte, en los laboratorios de sistemas eléctricos de potencia se está trabajando en el diseño de la electrónica de potencia que va a poder gestionar este acoplamiento entre las energías renovables y los electrolizadores, definiendo también la topología de los convertidores para poder ajustar el sistema a su operación hasta unas potencias de 100 kilovatios. Y finalmente, en la última etapa del proyecto, se va a desarrollar en el CEDER, en el Centro de Energías Renovables del CIMAD, que tiene en Soria, y en él se va a llevar a cabo la instalación en campo y el ensayo de este sistema híbrido integrado del sistema multi-stack de electrolizadores con las energías renovables ahí disponibles. La generación de hidrógeno mediante electrólisis utilizando las energías renovables como fuente de electricidad para romper la molécula del agua, la principal ventaja que presenta es que no se emite CO2 ni ningún gas contaminante a la atmósfera. Además, por su parte, la electrólisis de baja temperatura no requiere el aporte energético extra que requiere, por ejemplo, la electrólisis de alta temperatura. En nuestro caso, por ejemplo, nos hemos centrado en la electrólisis de baja temperatura basada en electrolizadores de tipo PEM, de membrana polimérica de intercambio protónico. Nos hemos centrado en ella porque es de las tecnologías que hay para llevar a cabo la electrólisis de baja temperatura, es de las que están más avanzadas su estudio, existiendo dispositivos comerciales al orden de megavatios, a la escala de megavatios. Y bueno, esta electrólisis presenta la ventaja respecto a otra de baja temperatura, como puede ser la alcalina, que es mucho más madura esa tecnología, pero presenta la ventaja que proporciona mayor eficiencia. Aparte, las densidades de corriente son mayores, por lo cual los sistemas pueden ser menos voluminosos que en la electrólisis alcalina. Por otra parte, pueden trabajar a altas presiones, por lo cual nos evitamos la etapa de compresión del hidrógeno cuando sale del electrolizador, que es un proceso costoso. Y por otra parte, también tienen muy buena y rápida respuesta a las variaciones de potencia, por lo cual, trabajando con energías renovables, la potencia que nos va a entrar en el equipo es muy variable, se gestiona mucho mejor en este tipo de dispositivos que con otras tecnologías de baja temperatura. La principal dificultad que nos encontramos al trabajar con este tipo de electrólisis para generar el hidrógeno utilizando las energías renovables reside en la variabilidad y discontinuidad de estas energías. El potencial eléctrico que va a alimentar el electrolizador para poder llevar a cabo la electrólisis es muy variable y esto hace que se degraden más rápidamente todos sus componentes y disminuya la vida útil del electrolizador. El mayor reto que nos hemos encontrado cuando hemos abordado esta investigación ha sido el enfrentarnos a un equipo que, aunque es un equipo comercial, no tiene suficiente rodaje y no funciona al 100% como a nosotros nos gustaría.
Además, la mayoría de las empresas que proporcionan este tipo de electrolizadores no te venden el electrolizador exclusivamente para que tú puedas integrarlo en un sistema y hacer las diferentes medidas. Te venden, como si dijéramos, una caja, un sistema cerrado con todos sus sistemas auxiliares y demás, y es imposible hacer las modificaciones que nosotros requerimos para poder evaluar el efecto de las energías renovables y poder optimizar su acoplamiento. Para poder abordar estos retos que nos hemos encontrado, prácticamente es en colaboración entre el equipo multidisciplinar que formamos esta línea. Estamos desarrollando protocolos para la evaluación de los electrolizadores tanto a baja como a alta escala para poder optimizar la integración de las renovables con estos dispositivos y optimizar la generación de hidrógeno y maximizar la durabilidad de estos sistemas. Y bueno, y por otra parte sí que hemos conseguido una empresa que nos ha proporcionado el electrolizador, es de procedencia española, es una empresa española, y nos ha proporcionado un sistema que sí que nos permite acceder a lo que es el electrolizador y todos sus componentes y auxiliares para poder llevar a cabo las modificaciones que requieren nuestras investigaciones. Nosotros no trabajamos con un electrolizador en operación normal, de una potencia eléctrica constante y una generación constante de hidrógeno. Va a haber muchísimas fluctuaciones asociadas a la generación de las renovables y con este dispositivo que hemos comprado sí que es posible llevar esta serie de modificaciones y estudios en el sistema. Además, también estamos en contacto con ellos, que también nos están ayudando a entender las dudas que nos surgen con la operación del dispositivo comercial. El proyecto Green H2CM surgió como una idea a partir de la unidad de energía eólica de CIEMAT de desarrollar energía verde mediante otro carrier que no fuera la electricidad, que fuera directamente el hidrógeno. La intención era integrar el sistema de generación con el sistema de conversión a hidrógeno como un componente más del aerogenerador. Esa era la idea. El problema es que integrar un aerogenerador como lo conocemos, que produce electricidad actualmente, y que pase a producir hidrógeno, pues no es fácil. Nos dimos cuenta de que había que modificar, que hacer unas ciertas modificaciones tanto en la parte del aerogenerador como en la parte del electrolizador. Estas modificaciones también suponían una ventaja porque permitían evitar solapes en distintos convertidores de distintos acondicionamientos de potencia que se hacen tanto dentro del aerogenerador como dentro del electrolizador. Y evitando esos solapes, pues se podía producir pues un cierto ahorro tanto en costes, una mejora en eficiencia, que puede dar lugar a unas ventajas competitivas si se aumenta la escala. Nosotros tenemos capacidad de hacer desarrollos o pruebas con distintas soluciones, distintas topologías para probar todas las ideas que se nos ocurren en una escala pequeña, que lo que facilita es que, bueno, es fácil de modificar el sistema, adaptarlo a las distintas condiciones, y es lo que estamos un poco, lo que está desarrollando la unidad eólica. Nosotros aquí tenemos un emulador de energía eólica, un banco de ensayos que simula la operación de un aerogenerador y no tenemos que estar esperando a que haya viento. Directamente podemos tener ya la salida de un aerogenerador. Con ese banco lo que estamos es acoplándolo a un electrolizador que podríamos denominarlo como comercial, pero no es comercial porque ya viene con las primeras modificaciones que hemos adaptado para poder utilizarla en esta forma de operación, digamos, innovadora, que es ya un electrolizador de membrana polimérica, PEM, pero en multi-stack, o sea, con varios stacks, de tal manera que el sistema de control puede ir modificando, ir cambiando la conexión de los stacks dependiendo de la entrada de viento, o sea, de la potencia que tenga disponible el aerogenerador en cada momento. Entonces, bueno, digamos que hay que desarrollar distintas topologías, distintas conexiones de estos stacks y ver cuál es la mejor opción que podemos utilizar a futuro en escalas mayores, que es donde se quiere ir con el proyecto, a escalas mayores. Para poder funcionar necesita también sistemas de auxiliares, necesita sistemas que mantengan la tensión dentro del sistema, pequeños sistemas de almacenamiento que permitan pues mantener los stacks en funcionamiento, aunque sea en mínima carga todo el tiempo, poder evaluar cuál es la eficiencia del sistema en carga parcial, que es muy importante puesto que el sistema va a estar funcionando dependiendo del viento y no va a estar funcionando a plena potencia todo el rato. Normalmente va a estar funcionando en carga variable, con variaciones súbitas, con lo cual tenemos que ver toda esa serie de problemáticas, de retos que hay, que van surgiendo en este tipo de desarrollos, en este tipo de sistemas, y que por ahora pues no se conocen. También en el aerogenerador habrá que hacer adaptaciones, hay que hacer adaptaciones tanto en la parte de conversión, sobre todo la conversión electrónica, los sistemas de acondicionamiento de potencia,
viendo pues hasta dónde se puede, modular, cambiar los sistemas y ver la capacidad de adaptación. Esa es un poco la función y donde estamos ahora trabajando. Es verdad que todas estas modificaciones van a suponer un estrés para todos los componentes que también queremos analizar para ver cuál es la afección que puede tener la vida útil del sistema y todas estas modificaciones. Y bueno, ese es un área de mucho interés en el cual evidentemente la unidad eólica tiene que colaborar con otros grupos más especializados en ver cómo estamos afectando a los materiales que hay en los electrolizadores, cómo estamos afectando a la operación del electrolizador en sí, qué problemas puede haber de calentamiento o puede haber de degradación de cualquiera de los componentes que forman parte de un stack de un electrolizador. Entonces ahí es donde es un área muy importante, puesto que podemos tener situaciones de múltiples paradas que pueden afectar a paradas arranques, que pueden afectar a la operación del electrolizador y debido a la variabilidad del viento, obviamente, y ese es un problema importante. Nuestra intención es no solo quedarnos en que el electrolizador forme parte intrínseca del aerogenerador, o sea que podríamos llamar que estamos desarrollando un aerohidrogenerador o algo así, un sistema que a partir del viento, una caja negra que a partir del viento obtiene hidrógeno, directamente hidrógeno. Por ahora la intención es desarrollarlo con eólica. Nuestra intención es, de cara a futuro, integrar en el bus de continua del sistema, integrar fotovoltaica, de tal manera que podamos aumentar la capacidad de crédito del sistema y operar muchas más horas. El futuro de este tipo de sistemas, ¿dónde está? Evidentemente está en zonas remotas, puede tener interés en lo que llamamos nosotros en aplicaciones en tierra, donde haya recursos renovables, donde no haya una red cercana o donde la red que hay está ya totalmente colapsada porque tiene mucha generación renovable. Esta solución permite otra vía de aprovechar la energía y llevarla de otra manera, distinta a la red. Se puede reforzar la red, que tiene sus dificultades, o se puede producir con esto. Hay aplicaciones, obviamente, en las cuales también son remotas, en medio del mar, alejado de la costa, en las cuales ya se está investigando proyectos porque es una opción muy interesante evitar también lo mismo, evitar la interconexión eléctrica, que es muy costosa, y transportar la energía mediante el carrier que nos ofrece el hidrógeno, ¿no? Llevarlo con hidrógeno. Entonces, estos son un poco los futuros. Yo creo que la tecnología es interesante, es muy emergente, evidentemente es algo muy nuevo y nuestra intención es intentar identificar todos los problemas, todas las pegas que podamos encontrar, valorarlas, desarrollar modelos, validarlos con los sistemas de prueba, con los demostradores que tenemos y con ello ver cuál es la escala ideal técnica y económica para este tipo de sistemas. Obviamente, a partir de la experiencia podemos inferir cuál es la escala en la cual este tipo de sistemas pueden ser viables en el futuro y ofrecer energía verde en cualquier emplazamiento a partir de energías renovables. Dentro de la generación de hidrógeno verde, generación de hidrógeno a partir de energías renovables, podemos hablar como fuentes de energía de las que partimos, de la eólica, de la solar fotovoltaica o incluso de las energías del mar. Podemos utilizar, por ejemplo, energías del oleaje incluso. Se plantean muchos retos y entre ellos está cómo son las topologías de electrónica de potencia que conectan los electrolizadores, que son los dispositivos que producen el hidrógeno, con las fuentes de energía renovable. Dentro de estas topologías, la unidad de accionamientos eléctricos del CIEMAT está trabajando en seleccionar cuáles son las más adecuadas y además cuáles son las estrategias de control que conviene utilizar para conseguir una producción de hidrógeno que sea máxima a lo largo de un año y con la mínima inversión. Para esto, desde la unidad y dentro del proyecto Green H2CM, nosotros estamos trabajando en el diseño y validación de estrategias de operación de los electrolizadores junto con topologías de electrónica de potencia que conectan con fuentes de generación renovable, y para eso utilizamos un esquema denominado Power Hardware in the Loop, que consiste en una parte donde utilizamos modelos de generación de renovables y modelos de electrolizadores y entre medias colocamos todos los dispositivos de electrónica de potencia y las estrategias de control de manera realista, de forma que podemos controlar en todo momento cómo evolucionan o cómo son las variables de control de nuestro sistema.
Para conseguir una operación óptima de los electrolizadores y un dimensionado adecuado con respecto a las fuentes de generación renovable, en muchas ocasiones tiene sentido contar con sistemas de almacenamiento de energía adicionales dentro de todo el sistema. Nosotros vamos a probar dentro del proyecto la operación tanto de baterías como de otros sistemas de almacenamiento de más corta duración, como son los supercondensadores. Bueno, el papel del Grupo de Investigación de Sistemas de Control de Potencia de la Universidad Carlos III, la LIA-1, es el diseño del sistema de control para la producción de hidrógeno verde a partir de energías renovables. En concreto, hemos diseñado un sistema de control para poder alimentar un electrolizador a partir de la energía generada por turbinas eólicas. En este sentido, tenemos aquí un esquema en el cual tenemos un aerogenerador alimentando un electrolizador. Es un aerogenerador de velocidad variable que tiene su etapa rectificadora y tendría una etapa inversora. Esta etapa inversora no es necesaria puesto que podemos alimentar directamente el alimentador del electrolizador en corriente continua. En este esquema, en lugar de tener un solo aerogenerador, tenemos dos aerogeneradores representando de forma general un parque eólico, y lo que vamos a hacer es alimentar el electrolizador pero directamente en corriente continua. El problema de control aquí radica en mantener el sincronismo entre los aerogeneradores del parque eólico, ¿vale? Y por supuesto siempre el mismo objetivo de mantener el balance de potencia generada y potencia demandada. En este esquema añadimos una batería de supercondensadores para suavizar la potencia generada por el aerogenerador, ya que según el esquema de control previo, el electrolizador tiene que consumir siempre la potencia que esté generando el aerogenerador. Esta potencia puede oscilar muy rápidamente, de forma que podemos afectar a la degradación de las membranas del electrolizador. Para ello utilizamos una batería de supercondensadores que van a suavizar las oscilaciones de potencia. Es decir, cuando haya un exceso de potencia, se almacenará, cuando la potencia caiga de nuevo, pues alimentaremos con la batería de supercondensadores el electrolizador. En este último esquema lo que tenemos es el aerogenerador, el electrolizador y los esquemas de regulación. El esquema de regulación, para garantizar que la potencia generada por el aerogenerador es exactamente igual a la potencia demandada por el electrolizador, se basa en mantener el equilibrio en la etapa de corriente continua, representada aquí por este condensador, de forma que si hay un exceso de generación, la tensión del condensador sube, y eso es un indicativo para el alimentador del electrolizador de que tiene que aumentar su consumo de energía. Por contra, si lo que sucede es que la potencia del aerogenerador baja, la tensión en el condensador disminuirá, y eso es una indicación al alimentador del electrolizador de que tiene que reducir el consumo de energía.